En el turbulento panorama de la historia militar de Israel, un nombre se destaca como símbolo de determinación inquebrantable y liderazgo sin igual: Moshe Dayan. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en el soldado de mayor rango de Israel, la trayectoria de Dayan es nada menos que extraordinaria, aunque manchada por controversias. En este video haré un profundo análisis sobre la vida de Moshe Dayan, el soldado de más alto rango de Israel, y su camino hacia convertirse en una leyenda militar. El comienzo de una leyenda. La historia de Moshe Dayan comenzó el 20 de mayo de 1915 en el kibutz de Degania Aleph, cerca del mar de Galilea, en Palestina. Creciendo en una comunidad agrícola, el joven Moshe fue expuesto a las dificultades y desafíos de la vida rural desde una edad temprana. Sin embargo, también fue en esta comunidad unida donde desarrolló un fuerte sentido de camaradería y una profunda conexión con la tierra. Aunque no se conocen muchos detalles íntimos sobre la infancia de Moshe Dayan, es seguro suponer que sus padres jugaron un papel significativo en su preparación para la grandeza que le esperaba. Su padre, Shmuel Dayan, era un miembro prominente de la comunidad, y su madre, Deborah, ha sido descrita en varias ocasiones como su pilar de fortaleza y apoyo inquebrantable. Impulsado por un deseo de marcar la diferencia en el mundo, Moshe fijó su mirada en un camino que lo llevaría a la grandeza. Con solo 15 años, se unió a la Haganá, una organización paramilitar judía que más tarde se convertiría en la base de las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF. Este hecho marcó el inicio de su notable carrera militar, que se extendería por más de 4 décadas y le valdría el título de soldado de mayor rango de Israel. Los primeros años de Moshe en la Haganá estuvieron llenos de un intenso entrenamiento mientras aprendía el arte de la guerra y la importancia del pensamiento estratégico. Sus habilidades de liderazgo naturales se hicieron evidentes rápidamente y ascendió en las filas, ganándose el respeto y la admiración de sus compañeros soldados y superiores. A medida que las tensiones en la región aumentaban, el compromiso de Dayan con la causa sionista se profundizaba. En 1936 estalló la revuelta árabe, representando una amenaza significativa para los asentamientos judíos. Dayan participó activamente en la defensa de estas comunidades, mostrando su valentía y agudeza táctica. Como joven oficial, lideró operaciones audaces contra los insurgentes árabes, demostrando un coraje y una brillantez táctica que superaban su edad. Su capacidad para pensar sobre la marcha y adaptarse a situaciones en constante cambio le valió la reputación de ser un comandante valiente e ingenioso. Un evento particular durante la revuelta árabe destacó las excepcionales habilidades de liderazgo de Moshe. Según algunas fuentes, en 1938, un grupo de rebeldes árabes atacó el asentamiento judío de Nahalal, amenazando la vida de sus habitantes. Sin dudarlo, Moshe organizó un contraataque, liderando un pequeño grupo de combatientes para repeler a los asaltantes y asegurar la seguridad de la comunidad. Este acto de valentía no solo salvó vidas, sino que también consolidó la posición de Moshe como una estrella en ascenso dentro de la Haganá. A medida que las tensiones continuaban escalando en la región, la dedicación de Moshe a la causa sionista se hacía más fuerte. Creía firmemente en el establecimiento de un hogar judío en Palestina y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para defender a su pueblo y su derecho a la autodeterminación. Mientras la Segunda Guerra Mundial se desataba, Moshe se enlistó en el ejército británico. Esta decisión marcó un punto de inflexión significativo en su carrera militar, ya que luchó junto a las fuerzas aliadas contra las potencias del eje. Sus experiencias durante la guerra moldearon aún más su comprensión de la guerra y le proporcionaron valiosas ideas sobre estrategia y táctica militar. Sin embargo, fue el desenlace de la Segunda Guerra Mundial lo que preparó el escenario para la creación del Estado de Israel y catapultó a Moshe Dayan al primer plano de la historia de la nación. Los horrores del Holocausto y la difícil situación de los refugiados judíos que buscaban un refugio seguro intensificaron la urgencia por un hogar judío. Impulsado por un profundo sentido del deber, Dayan se dedicó a la causa de establecer un Estado judío independiente. Aunque la guerra le proporcionó una gran experiencia, también le pasó factura. Durante su contribución al esfuerzo bélico, Moshe sufrió una herida que le cambió la vida.
En medio del caos y el fuego cruzado, una bala de francotirador le impactó en la cara, causando graves daños a su ojo izquierdo. El dolor excruciante y la pérdida de visión podrían haber destrozado el espíritu de un hombre menos fuerte, pero no el de Moshe Dayan. A pesar del costo físico y emocional, Dayan se negó a dejar que este contratiempo lo definiera. Estaba decidido a continuar sirviendo a su país y liderando a sus tropas, incluso si eso significaba adaptarse a una nueva realidad. Fue durante este tiempo que tomó la decisión de usar un parche en el ojo, no como símbolo de debilidad, sino como símbolo de fortaleza y resiliencia. El parche se convirtió en una parte icónica de la personalidad de Dayan, instantáneamente reconocible para las personas de todo el mundo. Se convirtió en un símbolo de su compromiso inquebrantable con su nación y su capacidad para superar la adversidad. Sin embargo, la historia detrás del parche va más allá de su significado simbólico. La decisión de Dayan de usar el parche no fue solo una cuestión de estética o conveniencia, también cumplía un propósito práctico. La pérdida de percepción de profundidad y visión periférica en su ojo izquierdo dificultaba que evaluara distancias y percibiera su entorno con precisión. El parche ayudó a aliviar algunos de estos desafíos al reducir las distracciones visuales y permitirle concentrarse en la tarea en cuestión. En años posteriores, el parche se convirtió en una fuente de curiosidad y especulación. Circularon rumores sobre la verdadera extensión de la lesión de Dayan y las razones detrás de su decisión de usar el parche. Algunos especulaban que había perdido el ojo en un acto heroico de valentía, mientras que otros creían que era un movimiento estratégico para intimidar a sus enemigos. El uso del parche fue una decisión personal que Dayan tomó debido a su deseo de seguir sirviendo a su país y liderando a sus tropas. Fue un testimonio de su resiliencia y determinación, un recordatorio visual de los sacrificios que había hecho en defensa de Israel. Además de todo lo que simbolizaba, el parche también tuvo un profundo impacto en Dayan mismo, convirtiéndose en parte de su identidad y un recordatorio visible de las batallas que había librado y de los desafíos que había superado. A pesar de que Dayan tuvo que usar el parche en el ojo durante el resto de su vida, esto no detuvo su ascenso en las filas ni su contribución activa en el frente de guerra. A medida que las tensiones entre las comunidades judías y árabes aumentaban, se hizo evidente la necesidad de una fuerza militar unificada. En 1947, la Haganá se fusionó con otros grupos paramilitares judíos para formar las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF. Dayan, con su vasta experiencia y probado liderazgo, ascendió rápidamente en las filas de la recién formada IDF. El año 1948 marcó un punto de inflexión en la carrera militar de Dayan, con la declaración del Estado de Israel y la posterior Guerra Árabe-Israelí. Encontrándose en la primera línea de la batalla por la supervivencia, como comandante del 89 Grado Batallón de las IDF, llevó a sus tropas en operaciones críticas, incluyendo la defensa de asentamientos judíos y la liberación de áreas estratégicas. El liderazgo de Dayan durante la guerra se caracterizó por su audacia y tácticas innovadoras. Empleó estrategias poco convencionales, como incursiones nocturnas y ataques sorpresa, para obtener ventaja sobre fuerzas árabes más grandes y mejor equipadas. Estas tácticas, combinadas con su inquebrantable determinación, jugaron un papel significativo en la victoria de Israel en la guerra. Tras el conflicto, la reputación de Dayan como un genio militar creció exponencialmente. Fue ascendido al rango de mayor general y nombrado comandante del Comando del Sur, responsable de defender las fronteras del sur de Israel. La visión estratégica de Dayan y su capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes fueron fundamentales para garantizar la seguridad de Israel ante amenazas continuas. En 1953, Dayan fue nombrado jefe de Estado Mayor de las IDF, el cargo de mayor rango en el ejército israelí. Este nombramiento consolidó su estatus como una de las figuras militares más influyentes y respetadas de Israel. La previsión de Dayan y su compromiso con la modernización de las IDF sentaron las bases para la superioridad militar de Israel en la región.
Mientras el ascenso de Dayan por las filas del ejército fue notable, sus ambiciones se extendieron más allá del campo de batalla. Reconoció la importancia de la diplomacia y el liderazgo político en la configuración del futuro de Israel. El viaje político de Dayan comenzó con su elección a la Knesset, el Parlamento de Israel, donde sirvió durante más de 2 décadas. Durante este tiempo, ocupó varios cargos de alto rango dentro del gobierno, incluyendo ministro de Agricultura, Cultura y ministro de Defensa. Su amplia experiencia en esferas militares y políticas lo convirtió en una fuerza formidable en la política israelí. Una de las contribuciones más significativas de Dayan fue su participación en los acuerdos de Camp David y el posterior tratado de paz con Egipto. Como ministro de Asuntos Exteriores, desempeñó un papel clave en la negociación de estos acuerdos históricos que trajeron una nueva era de estabilidad y cooperación a la región. Los incansables esfuerzos y habilidades diplomáticas de Dayan fueron fundamentales para materializar este logro revolucionario. Ya estaba sentando las bases para convertirse en un héroe nacional, pero el título se solidificó por su papel en la Guerra de los 6 días. Las verdaderas habilidades de liderazgo de Dayan fueron severamente puestas a prueba durante la Guerra de los 6 días y ganó respeto mundial por su demostración de liderazgo durante el conflicto. En los meses previos a la guerra, las tensiones entre Israel y sus vecinos árabes alcanzaron un punto crítico. Los estados árabes, liderados por el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, habían estado escalando su retórica y acumulando fuerzas militares, amenazando con borrar a Israel del mapa. En respuesta, los líderes de Israel, incluido el primer ministro Levi Eshkol, sabían que debían actuar rápida y decisivamente para asegurar la supervivencia de su nación. Dayan, quien había sido nombrado ministro de Defensa de Israel solo semanas antes de la guerra, desempeñó un papel fundamental en la planificación y ejecución de la campaña militar. Su experiencia en estrategia militar y su profunda comprensión del terreno y la política de la región lo convertían en un activo invaluable para el esfuerzo bélico de Israel. Uno de los movimientos más sorprendentes y audaces orquestados por Dayan fue el ataque preventivo a la Fuerza Aérea Egipcia la mañana del 5 de junio de 1967. Los aviones de combate israelíes lanzaron un ataque sorpresa sobre los aeródromos egipcios, incapacitando efectivamente su poder aéreo. Este movimiento audaz no solo neutralizó una amenaza significativa, sino que también envió un poderoso mensaje a los enemigos de Israel de que se enfrentaban a un adversario formidable. Tan impresionante como fue eso, las contribuciones de Dayan se extendieron mucho más allá del ataque inicial. A medida que la guerra avanzaba, desempeñó un papel crucial en la coordinación de operaciones terrestres y en asegurar el éxito de los objetivos militares de Israel. Su capacidad para adaptarse a circunstancias que cambiaban rápidamente y tomar decisiones instantáneas en el campo de batalla fue fundamental para la victoria rápida y decisiva de Israel. Otro momento icónico de la guerra ocurrió el 7 de junio de 1967, cuando las fuerzas israelíes capturaron la ciudad vieja de Jerusalén. Dayan, conocido por su icónico parche en el ojo y su apariencia robusta, reconoció la importancia de capturar la ribera occidental, no solo por su valor estratégico, sino también por su importancia histórica y religiosa. La ribera occidental, que había estado bajo control jordano desde la Guerra Árabe-Israelí de 1948, albergaba muchos sitios bíblicos, incluyendo Belén y Jericó. Dayan entendió que recuperar estas áreas no solo fortalecería la seguridad de Israel, sino que también reforzaría sus lazos históricos y culturales con la tierra. Después de conquistar la zona, Dayan se situó en el Muro de las Lamentaciones, el sitio más sagrado del judaísmo, y declaró: «Hemos regresado a los lugares más sagrados de nuestros lugares sagrados. Nunca volveremos a separarnos de ellos». Esta poderosa declaración capturó los corazones y las mentes de personas de todo el mundo y solidificó el estatus de Dayan como un héroe nacional. Sin embargo, el papel de Dayan en la Guerra de los 6 días no estuvo exento de controversias.
Si bien sus logros militares fueron ampliamente celebrados, su enfoque hacia los territorios ocupados y el trato a los palestinos atrajo críticas tanto dentro como fuera de Israel. Algunos lo vieron como un realista pragmático dispuesto a tomar decisiones difíciles en interés de la seguridad nacional, mientras que otros lo consideraron un extremista intransigente. Independientemente de la perspectiva de cada uno, no se puede negar la huella indeleble que dejó Moshe Dayan en la historia de Israel y el Medio Oriente. Su liderazgo durante la Guerra de los 6 Días mostró su genio militar y su pensamiento estratégico. Si bien la captura de la ribera occidental y Jerusalén, este fue un logro militar significativo, también presentó a Israel un nuevo desafío: la administración y el futuro de los territorios ocupados. La victoria en la Guerra de los 6 Días llevó a Israel a controlar una vasta área que incluía no solo la ribera occidental y Jerusalén Este, sino también Gaza, los altos del Golán y el Sinaí. Esto planteó preguntas complejas sobre la administración de estos territorios y las poblaciones que vivían en ellos. Dayan, que había sido un defensor de la expansión territorial de Israel, se enfrentó a la difícil tarea de equilibrar las necesidades de seguridad de su país con las realidades de gobernar a una población palestina significativa. A medida que se establecieron asentamientos israelíes en los territorios ocupados, surgieron tensiones entre los colonos y los palestinos, lo que generó conflictos que continúan hasta hoy. En sus años posteriores, Moshe Dayan siguió desempeñando un papel influyente en la política y la defensa de Israel. Sin embargo, su enfoque hacia los territorios ocupados y la cuestión palestina continuaron generando controversias. A pesar de su imagen de héroe nacional, Dayan se convirtió en un símbolo de la complejidad del conflicto israelí-palestino, mostrando cómo incluso las figuras más admiradas pueden ser vistas de manera diferente según la perspectiva de uno. A medida que avanzaba la década de 1970, Dayan se encontró en una encrucijada. A pesar de su éxito militar, la situación en el Medio Oriente se volvió cada vez más tensa. La guerra de Yom Kippur de 1973 fue un momento decisivo que desafió las suposiciones de seguridad de Israel y expuso la vulnerabilidad del país. Aunque Dayan no ocupaba el cargo de ministro de Defensa en ese momento, su experiencia y conocimiento militar fueron fundamentales para ayudar a guiar a las fuerzas israelíes durante el conflicto. En los años siguientes, Dayan se convirtió en un defensor del diálogo y la negociación con los árabes. Creía que la paz era esencial para la supervivencia de Israel y trabajó para fomentar las relaciones diplomáticas con sus vecinos. Su participación en las conversaciones de paz de Camp David en 1978 fue un testimonio de su compromiso con la paz, pero también reflejaba las profundas divisiones dentro de la sociedad israelí sobre cómo abordar la cuestión palestina. A lo largo de su vida, Moshe Dayan se convirtió en una figura icónica no solo por sus logros militares, sino también por su compleja relación con la historia, la política y la identidad israelí. Su imagen, con su parche en el ojo y su distintiva vestimenta militar, se convirtió en un símbolo de resistencia y determinación. Sin embargo, su legado también está marcado por las tensiones y desafíos que enfrentó Israel en su búsqueda de la paz y la seguridad. En su vida posterior, Dayan continuó siendo una voz influyente en la política israelí, pero también fue un hombre que se enfrentó a sus propios dilemas éticos y morales. En sus últimos años, reflexionó sobre el impacto de sus decisiones y el futuro de Israel. A pesar de su reputación como un héroe nacional, fue consciente de las complejidades del conflicto y de las heridas que aún perduran en la historia de la región. Moshe Dayan falleció el 16 de octubre de 1981, dejando un legado que sigue siendo objeto de debate y análisis. Su vida y su carrera encapsulan la historia de Israel en el siglo XX, una historia marcada por la lucha, la resistencia y el deseo de paz. A medida que las generaciones continúan enfrentándose a los desafíos del presente y del futuro, el legado de Dayan sigue siendo relevante, recordándonos la necesidad de comprender la historia en su totalidad y la complejidad de la búsqueda de la paz en una región conflictiva. En conclusión, Moshe Dayan
es una figura que representa tanto el heroísmo militar como las complicaciones de la política del Medio Oriente. Su vida es un reflejo de la lucha de Israel por la supervivencia y la identidad, y su legado nos invita a reflexionar sobre las lecciones del pasado mientras miramos hacia el futuro. La historia de Dayan es un recordatorio de que los héroes son humanos, con decisiones que pueden tener repercusiones de largo alcance y que el camino hacia la paz a menudo está lleno de desafíos y contradicciones.